Bienvenidos a un capítulo más de Metalero Press. Hoy entre grimorios y evocaciones, libros viejos, ocultismo, viajes, kilómetros de distancia y montañas que guardan secretos porque abrimos una puerta. Justamente se trata de eso, de abrir una puerta y un portal con Aditus, una de las bandas que más curiosidad han generado en este canal en los últimos meses y que por fin hoy tenemos la oportunidad de contactar más directamente con Maleficarum. Por eso quiero dar en un solo saludo una bienvenida y un abrazo, un saludo muy cálido a Erika Maleficarum en Argentina y aquí en Bogotá a Scarlett Mox, Marcela Marín, que me acompañan en la noche de hoy. A ustedes dos, muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, Juan, por esa gran introducción. Ciertamente, sí, una puerta que nos conduce a los recintos más recónditos de este proyecto. Así que, bueno, todo un honor estar en el canal de ustedes, tanto de Scarlett como el tuyo. Y bueno, acá estamos para responder a todas esas inquietudes que quieran saber sobre este proyecto colombo-argentino. Bienvenidísima. Nos teníamos pendientes esta conversación ¿Es desde verdad? el año pasado. Tenemos así como muchos fans en Colombia pendientes de que aparezca Ditus en pantalla. Entonces, más que agradecidos contigo por el espacio. Sabemos que estamos a un montón de distancia, pero por fortuna hay una cuota colombiana ya haciendo música increíble y pues para nosotros un ¿Verdad? gran placer poder conversar contigo. Hay varios colombianos por acá filtrados así en estas raíces argentinas, así que Somos, sí, haciendo música, ciertamente, sí. somos una plaga. Es verdad, puede ser Puede ser. Bueno, la condición del bienvenidísima. inmigrante. Bueno, Exacto. muchas gracias, Scarlett. Hoy Así que vamos bueno, a conversar de varias cosas, entre esas, pues, Aditus yo no diría que es un proyecto porque ya es algo que está bien cimentado, que lleva bastante tiempo creando bastantes cosas desde que se juntaron estas almas. Cuéntanos un poco cómo fue esta juntanza, ¿no? Cómo se wow, reúnen bueno, allí y empiezan a hablar esa como es de una qué va. historia muy sinuosa, también puedo decir, porque, bueno, también muy azarosa. En realidad, este proyecto tuvo como sus primeras raíces en Mendoza. Eh, Teníamos como una especie de formación muy sencilla, muy portable, digámoslo así, que eran dos guitarras acústicas y un cajón peruano. La idea era al principio como medio tipo folk, medio una especie como de doom, medio extraño, y ensayábamos en el sótano de un geriátrico, porque uno de los chicos que estaba con nosotros trabajaba en las noches en el geriátrico y bueno, aprovechábamos los turnos más, cuando él terminaba el turno, entonces nos metíamos ahí a ensayar con una caja de vino y bueno, fueron unas experiencias bastante enriquecedoras y siniestras, yo creo, metidos ahí. Pero yo creo que ahí empezó a gestarse toda esta idea. eh, pero bueno, realmente una cosa es estar en provincia y otra cosa es estar en Buenos Aires. Y pues la opción se me abrió para venir acá y armar un proyecto, digamos, como más serio, más sólido. eh, y pues me vine acá con un contacto básicamente a Buenos Aires, con un par de contactos nada más. eh, no conocía a nadie. Y bueno, pues la aventura ahí comenzó para buscar músicos y tratar de consolidar este proyecto. Eh, Así que bueno, ahí comenzó, te estoy hablando de hace más o menos casi 10 años, 8 años, más o menos en el 2013, 2014, que empecé como con esta batahola acá. Así que bueno, desde ahí arranqué. Esa ha sido la historia más o menos inicial con Habitus. Y bueno, ya en el 2016 arrancamos con Lord Jungel, que es el guitarrista, y bueno, y cofundador, podría decir, de la propuesta, porque desde ese entonces ha estado implacable acá con nosotros, haciendo el aguante, como dicen acá, con una firmeza inquebrantable.
y bueno, sumando 100% al proyecto. Así que desde ahí, bueno, arrancamos. Me parece muy interesante lo que nos cuentas sobre cómo iniciaba este proceso como con algo que iba a ser muy doom, muy folk, porque notamos esa influencia doom y folk en las composiciones que hay en todos los trabajos de Aditus y vemos que hay una fuerza bastante notoria en las guitarras, ¿no? Sí, Hay todo el tema mira de lo que, instrumental. Ujú. claro, perdona que te interrumpa un poco, pero yo creo que también hay una influencia como inconsciente, pienso yo, en las armonías y en esas guitarras de mi tierra. Yo soy boyacense, yo nací en Chiquinquirá y bueno, tú sabes que la música ya, la música de cuerdas a mí por lo menos me marcó mucho cuando era muy chica y creo que ciertamente está vertida de una u otra forma. Yo a veces digo, bueno, vamos a tocar esta carranga y fue así que vamos a hacerle un poco con esto, pero creo que hay una intención ahí muy cifrada e inconsciente en esas armonías. Obviamente, bueno, aparte de todas las influencias que uno pueda llegar a tener, pero yo creo que, como dice, la tierra en parte tira ahí un poco. Así que bueno, respondiendo un poco a lo que dices, ¿no? Sí, Erika, de hecho, pues es como ella lo dice, es de Chiquinquirá. Y sí me queda un poco la pregunta de, claro, Aditus tiene ese origen en Argentina, allá en el geriátrico y demás, pero Sí. ahí se podría de pronto hablar de alguna raíz de la banda o algún inicio, así sea alguna idea cuando, del momento en que tú estabas en Colombia todavía. Sí, claro, mira, yo creo que siempre estuve con el feeling musical, por decirlo así, desde muy chica. Mi familia, mi padre fue baterista. De hecho, cuando estaba en los inicios, no sé si ustedes recuerdan esta banda Pasaporte de los 80. Él estaba como en los inicios de ese proyecto, un proyecto de rock pop más o menos. Bueno, y mis tíos por el lado materno también muy musicales, siempre recibí como esas influencias y pues ya grande me aboqué como al estudio, pero tuve la oportunidad de conocer un parche metalero que fue llevándome por esos caminos ya cuando ya estaba un poco más grande yo. Entonces, eso fue como la perdición y una bienaventuranza, por decirlo así, si esa palabra se puede utilizar en estos malditos recintos de acá. Pero bueno, fue la gratuidad, obviamente, de encontrar esa música. Y desde ahí yo empecé como con un proyecto, no sé si de blues exactamente, era como gracioso, pero hacíamos composiciones propias. Estuve tocando algo de punk, pero bueno, era muy under y bueno, en unas circunstancias, bueno, muy con las uñas y todo, pero aprendiendo. También teníamos unas jornadas muy interesantes, que esto yo creo que también me marcó mucho con este tema de las guitarras, que bueno, con este parche nos reuníamos en una zona de humedales, en Suba, y era la noche y bueno, eran como 6 guitarras criollas o acústicas, con, bueno, con alcohol de por medio, obviamente, full drogas, todo lo que quieras. Pero bueno, el punto era que ahí estábamos tocando y bueno, era maravilloso tocarle a la noche, tocarle a la luna llena y estar en esas dinámicas, salían unos riffs maravillosos. Yo creo que, bueno, qué lástima que no haya podido quedar registro de nada de eso, pero eran unas noches muy prolíficas y bueno, cantándole a Satanás, yo creo, totalmente. Entonces, todo eso fue como marcando esas pautas y esas inquietudes con respecto a la música, pero no proyectos definidos. Pero yo creo que ahí sí estaban las raíces, respondiendo un poco a lo que dices, eh, obviamente vertidas en la idea de hacer algo propio, por supuesto, con posiciones muy particulares, pero con esa marca total, sí. Ahora que hablas de la luna, me hiciste acordar de una banda que yo escuché hace mucho tiempo, cuando estaba en el colegio, o sea, hace pilas, que justamente es de Buenos Aires, que se llamaba Pánico. Y yo decía, Pánico, esta claro. banda para mí fue como la voz de la mujer, toda esta narración de allí, yo decía, qué chimba cómo suena.
Y voy, te escucho a ti con estos grimorios y toda esta narración que pones allí de fondo y digo, esta mujer tiene todo lo de bruja impreso y hace todo el ritual musicalmente y lo evoca. O sea, hay una cosa que me causa mucha emoción en la música que hay allí, que yo no podría decir que uno se lo alcance a imaginar escuchando este género, y es la risa. Tú lograste que uno escuche este género y escuche la risa y le cause esa emocionalidad del, como, o sea, esa risa malévola que sale como de las entrañas, que te inspira otras cosas, o sea, como esa, lo malévolo, ¿sí? Entonces, Bueno, mira, me un montón. esa risa, claro, lo que dice, esa risa es supernatural. Me sale naturalmente, yo está inscrita ya. eh, pero bueno, fue un recurso muy interesante y mencionas Pánicos. Esa banda fue, bueno, marcó mucho, mucho la escena acá. La voz es muy sensual de esta chica leyendo esos rituales, por supuesto, y esos teclados y esa influencia, por supuesto, es buenísima. Eh, yo creo que no recibí exactamente como esa influencia pero es un proyecto que me gusta y que ciertamente coincide con toda esa estética y esa eh, dinámica que inconscientemente se estableció en Aditus, por decirlo así, ese gran mundo ritualístico y brujesco, porque ciertamente tiene esa impronta total de letanía, de mucha recitación, más a veces que cantado, eh, que naturalmente se fue dando también, porque digamos que con la consecución de las líricas y de todo esto implicó también hacer un proceso de investigación seria, digámoslo, porque pues tú encuentras mucha paparrachada, por decirlo así, encuentras mucha charlatanería, digamos, y pues era chévere como intentar indagar sobre el ocultismo y sobre la literatura también, porque en la literatura hay mucho ahí vertido. Entonces, todo esto mezclado, por ejemplo, algunos conocidos han dicho que hay una influencia de Cadaveri, de Ópera 9, también, de la italiana. Así que puede ser, mira, hay un popurrí de todo probablemente. Yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho Anguicia, también, bueno, muchos proyectos como con esas voces. Y bueno, Nina Hagen, ahí te cuento que esa bipolaridad de Nina Hagen tan fantástica también, creo que me encantaba esa personalidad de ella tan arrolladora en esos papeles, digamos, tan cambiantes en un mismo tema. Entonces me pareció un poco esos recursos chéveres para vertirlos, yo creo que de forma inconsciente en la música que hacemos, ciertamente. Así que ahí Gusta quedó. mucho lo que acabas de decir, porque antes de iniciar la entrevista estábamos hablando con Juan y yo le decía, Juan, a mí me parece, o sea, yo no puedo decir que es igual, no puedo decir que es nada, pero me gusta mucho que me evoca Ópera 9, Cadaveria y como todas estas voces de allí, justo se lo había dicho Juan. Y ahora que mencionas a Nina Hagen, yo me pongo a pensar, claro, o sea, hay una línea desde lo vocal, desde lo reactivo, ¿no? Desde lo reactivo, ya cuando cuentas de tu influencia punk, yo digo, pues tiene todo el sentido que esté Nina Hagen por allí Sí, sonando. Y sí, sabes que sí. me llama un poco la atención, también me retumba por allí un poco de Amanda Galás, ¿no? Con esas Claro, letanías, con esas letanías de las que vos hablas. Entonces yo digo como, puff, me encanta porque antes de que iniciáramos con esto, también estábamos hablando con Juan y yo decía, me gusta mucho el concepto de Aditus, me gusta mucho lo que estamos viendo allí en ese conectar y significar, pero lo que más me llama a mí la atención es que es un conectar y significar sin la fanfarronería o el show no, de decir que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y creo que eso fue lo que generó una mayor conexión en mí cuando empecé a ver la música. Claro, tú escuchas lo instrumental, lo armónico, te llama la atención y luego ves las letras, pero además a eso escuchas y ves lo que hay conectado entre cada uno de los grimorios, entre la glosa y entre lo que tienes allí, uno dice, aquí hay un ejercicio muy bien pensado de cómo mostrar cómo se riega esta peste negra en todo el trabajo de Aditos, ¿sí? Entonces, para mí es magnífico esta conexión porque primero son mujeres que sigo
Yo perfectamente puedo ir un día escuchando black metal y poner el African Reggae de Nina Hagen y decir, esta vaina es una Claro. chimba, Es una porque, locura, esta porque mujer es es brutal, fantástica. la música Además que es eso. mira que ella mete unas cosas fantásticas en la voz operísticas, tiene un registro y esas voces medio hasta masculinas, eso rasga, es fantástica. La verdad que Nina Hagen es impresionante. Y mencionaste también a Diamanda Galás, que claro, esta mujer es impresionante, además que sus líricas son súper tremendas, es una locura. Yo no me acuerdo de un en vivo que vi hace añares que está con los dos micrófonos y eso me generó un impacto. Está haciendo como una especie de rasgados con dos micrófonos en la boca. Esta mujer me voló la cabeza. O sea, hay que entender y estar sumergido quizás un poco en este mundo y en este tipo de sonido para poder entender e interpretar la belleza que hay a través de todo esto. Lo mismo de las líricas y de todo eso. Creo que por eso la fanfarronería y esas tonterías creo que quedan por fuera porque realmente la seriedad y el compromiso que hay frente a esto es un haber musical, digamos, que uno está dejando y legando y ya. Uno se muere, pero bueno, chévere que esto siga repercutiendo, que suene. A mí a veces me impresiona mucho que en los shows en vivo, pues veo chicos, jovencitos, y es al público al que más le apelo a veces porque me sorprende que haya esa reciprocidad con todo, que estén cabeceando, haciendo su headbanging y todo esto. Entonces es impresionante y con ellos como que hay que apostarles más, pues porque ellos van a recibir esas influencias y a replicarlo, digámoslo así, de alguna forma. Qué bacano que hayamos llegado a vincular a estas artistas, porque quien no haya escuchado y vea esta entrevista, por favor vaya, escuche a Nina Hagen, escuche a Amanda Galás, porque son Sí, unos no, es referentes fantástica. brutales. Bueno, también estamos hablando de que somos contemporáneas más o menos de la misma época, más o menos, de no, 80, Sí. 90, y que tenemos todo ese rezago ahí. Probablemente otra cosa ya sería del 2000 en adelante, que bueno, ya es otra cosa. Pero estas mujeres yo creo que fueron muy determinantes porque gestaron unos procesos bueno, que se fueron replicando y retomando posteriormente, repitiendo con otros artistas y bueno, en fin, pero son hito para mí totalmente. Y Así me que parece muy chévere. interesante esto porque no es como sacando de lado toda esta conversación chimbo del si es mujer, si es hombre, hacer la Sí, música, si basada, fuera de esos contextos, me parece muy volado es que es música muy bien hecha, ¿sí? Y no es que tú la escuches porque la hicieron ellas, sino porque realmente resuenan en su estructura, ¿no? Entonces, con todo este panorama, yo creo que ya la gente que está viendo esta entrevista va a darse cuenta que tiene que ir directamente a hacer la tarea con Aditus, porque les hemos hablado desde el inicio de grimorios, de glosas y de un poco de cosas que van a decir, bueno, ¿y de qué va todo esto? Aditus claro. arranca con un primer grimorio que para mí es una cosa absurda y que yo le dije a Erika, ¿de dónde carajos lo sacó y dónde lo consigo? Porque queremos tenerlo, ¿sí? Porque está tan lejos. Y No, pero creo que puede haber una opción ahí. Yo te había comentado que tenemos que puede que puedas conversar. tener el acceso. Sí, sí, sí. Tenemos que tenerlo. Mm. De Por este, favor. voy a leerlo yo, pero seguro lo que voy a leer está mal leído. Entonces, mitología ab maleficentia, dice así, Sí, Maleficentia. Sí, 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 sí. esto. En realidad, por Eh, ahí también la pronunciación del latín, te aseguro que me chafo completamente, así que no hay drama con eso. ok, o sea, el latín no es lo mío es hablar más o menos el español. Entonces, bueno, de Exacto. este primer grimorio, o sea, nos pasó algo con Juan y digamos que la maravilla de la música es eso, y es que llegábamos a un punto, casi siempre que escuchábamos una banda decíamos, tengo una canción favorita o tengo un álbum favorito o tengo unas canciones favoritas. Con Aditus nos ha pasado que nos ha gustado casi todo. Casi todo no porque los otros no nos guste, sino porque no nos ha dado tiempo de explorar todo lo que hay, o sea, Claro, todo, claro. ¿sí? Yo alcancé a explorar Glosa, alcancé a explorar los tres grimorios y me quedó faltando y dije, hay mucho tiempo que dedicarle a escuchar esta banda. En este primer grimorio hablamos mucho de lo ritual, pero de lo ritual desde el sentido místico del ritualismo y de lo que se hace desde ese intro que tenemos allí en este álbum, ¿no?
desde ese final también en el trabajo. Y hay una cosa que me quedó resonando, no porque sea lo más bacano del álbum, sino que la canción que a mí me quedó sonando en todo el camino fue Peste Negra. Quisiera que nos contaras un poco de qué va este primer grimorio y cómo fue el reflejo de esta composición artística. Bueno, mira, Aditus, yo creo que, bueno, creo que el proyecto está pensado para, para, para que tenga como, bueno, un principio y un final. O sea, este proyecto es un final que ha de constar de 7 discos. Está pensado para 7 discos nomás y ahí la idea es que acabe el proyecto. Son 7 pautas ocultistas en realidad. Todo esto responde a un número específico. Tú vas a ver la gente siempre dice, bueno, pero ¿por qué no sacan un disco completo? No, porque cada disco es un grimorio. Cada disco es un grimorio con un número específico. Este primer disco que tú tienes, del que tú hablas, mitología, es la génesis, digamos, de todo esto. Empieza con un auto de fe, una quema de brujas, hay unas campanas sonando, y esas campanas son maravillosas. Justamente hablando con Chucho, me comentaba que, bueno, ya con las campanas era infalible, que a él le encantaban los proyectos con las campanas. Y bueno, hace esa alusión a esa quema, ¿no? Eh, y hay un libro, siempre la alusión a la literatura está ahí presente, hay un libro que en realidad se asocia como con el Necronomicon, con este libro ficticio de Lovecraft, pero que bueno, que es un libro ritualístico, hablamos de Abdul al-Hazred, ahí en el último tema, si no estoy mal, y bueno, Peste Negra justamente habla de también ese momento de caos en 1346, que fue tremendo. Fue un momento de fracaso espiritual, digamos, estamos hablando de la media, de la alta, de la Edad Media en su plenitud, digamos. Ujú, ujú. Eh, entonces, claro, es un momento de mucha flaqueza espiritual y ahí aparece el doctor Schnabel justamente, que fue el que innovó este tema de la máscara para ponerse los perfumes y no aspirar esas pestes asquerosas. Entonces hay toda una simbología ahí detrás de todo eso. Pero digamos que todo esto es como que a partir de esa quema de brujas se gesta un poco esa peste y esa consecución del libro al final, que es el que tiene todas esas pautas rituales para generar, digamos, esas supercherías malvadas, por decirlo así. Bueno, luego de conversar acerca de esta peste negra y de todo este ritualismo que hemos visto allí, de esta mitología, ¿cierto? Con el que arranca la historia, pues no la historia, sino las grabaciones realmente de lo que es Aditus. Venimos con un segundo grimorio y seguro la gente dirá, bueno, el segundo debe sonar diferente, debe sonar igual, hay una transición y demás. Cada uno de estos trabajos tiene un sello particular, como lo estaba diciendo Eri. Y de este segundo grimorio hay varias cosas que me llaman la atención, pero me gusta mucho ese Umbra Pandemonium y me gusta lo que hay allí en el outro, ¿sí? Logré ver el fuego en todas las composiciones de los grimorios y el fuego como un agente de transformar, limpiar y quemar, ¿no? Lo vi Sí. como ese elemento constante y sonante en todas las composiciones. ¿Cómo juega allí este Transitus Flui en ese segundo grimorio? Yo ya les había advertido que pronunciaba pésimo esto, ¿no? No, está perfecto, está perfecto. Transitus fluvi. Bueno, mira, claro, cada grimorio creo que tiene su impronta y muestra también la evolución musical que hemos tenido en todos estos años, porque el primer grimorio, imagínate, salió en el 2020, ya teníamos unos temas desde el 2016 amasados, era como algo que debía salir, digamos, a la luz, pero ya este segundo fue como con un line-up completamente definido y muy activo. Y bueno, ahí hubo como ciertos cambios y ciertas eh, búsquedas a nivel sonoro. Tránsitus fluvi es como el paso del río.
Este sería como el segundo disco ritual, digamos, de este gran grimorio. Y tiene unas particularidades porque justamente me gusta mucho lo que dices del fuego. De hecho, no lo había pensado así, pero está genial porque me hiciste ver una nueva posibilidad y es una recurrencia permanente, por supuesto, porque justamente el fuego cumple esa labor catalizadora, digamos, ahí en todo. Está buenísima esa imagen. Y lo que también me gusta es que siempre cuando la gente empieza a escucharlo, porque Aditus yo creo que no entras de buenas a primeras. ¿Por qué? Porque no es un black canónico, digámoslo así, no es un black específico que vos encontrás el blast beat y todo el tiempo, bla, 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 sino que hay ritmos, es como ir adentrándose justamente en esas sinuosidades de una cueva y de una puerta inmunda que se ha abierto en el submundo, yo no sé, yo me lo imagino así, no sé ustedes, en sus propias percepciones e interpretaciones, pero yo me imagino que es como un poco ese transcurrir ahí. Y bueno, Tránsitos Fluid justamente consiste en ese paso ritual, que es una limpieza para entrar en este nuevo mundo, digámoslo así. Eh, bueno, hay una anotación particular con los temas. Mencionaste Umbra Pandemonium, que es el aquelarre, es la confluencia del aquelarre completamente. Inicia con un canto medieval, una cántiga, un villancico medieval, que me pareció muy interesante cantarlo a capela, bastante, nada formal, digamos, con una voz lírica, ni perfecta, ni esto, sino que es como de una bruja que está en un bosque haciendo un canto supuestamente a la Virgen, pero ese canto está muy enrarecido porque hay unos sonidos extraños y es una situación en la que tienes que irte metiendo, básicamente. Eh, yo no sé si está mal hacer comentar esto por ahí, les cambio un poco las dinámicas de la escucha también y de las propias interpretaciones, pero creo que está chévere también hablar de esto porque es la riqueza musical que puede arrojar pues, un disco, ¿no? Y bueno, calculo que en ese trasegar, bueno, esta bruja se encuentra como con esa posibilidad del ritual, eh, que me parece fantástico. Yo creo que esa primera voz, bueno, es como muy, como que irrumpe mucho ahí, bueno, y ya vendría como los temas de invocación. Son temas, digamos, de invocación. El primero es como Shin, que habla de unas tres voluntades, unos tres sellos, que siempre se alude como a eso también. A pesar de que sean discos distintos, hay una linealidad que vuelve y los retoma como para que no quede cortado y que se entienda que es una conexión ritual, porque todos estos son pasos de un gran ritual, digámoslo así, un gran ritual. El séptimo, bueno, se va a aparecer el pata y nos vamos a cagar todo en las patas. Así que, eh, claro, y bueno, después vendría mediunidad descendente. eh, no estoy segura si ese, a ver, déjame ver, Shin, mediunidad descendente, ¿cómo no? Y este tema es particular porque habla del suicidio ritual y está en alusión a John Notley, justamente. eh, nos gusta mucho Dissection y Sí. sentíamos que queríamos hacer una mención justamente a esa a esa iniciativa tan loca de John Oldham. Aquí no hay descanso, empieza esa lírica a tan infausto dolor, oscura melodía detona en mi voz. Arranca como con un grito desgarrador ese tema y bueno, es impresionante, digamos, tratar de condensar lo que habrá sentido o cómo habrá sido esa dinámica de John Oldham para realizar eso, ¿no? Después, bueno, viene Cántiga Funebrae, que es una celebración a la muerte, eh, que también es medio funeral, me parece genial ese juego con el bajo, con las guitarras, con esa cadencia que baja, digamos, del segundo tema y ahí como que dice, bueno, estamos
justamente en este tránsito, en este paso del río, de la muerte hacia la vida, el renacimiento, qué sé yo. Entonces es un poco como eso. Y Umbra Pandemonium es la consecución de la que es la gran reunión eh, de brujas y brujos ahí. eh, Alude ese concepto del sabbat eh, vertido ahí. Así que bueno, A mí las líricas, me gusta sí, mucho todo lo que hay en ese grimorio porque es todo un tránsito, ¿sí? Como sí, entras, te desapegas, o sea, yo sentí que era como un proceso de limpiar desde el inicio, como pues, el sacudirse, y luego empezar a transitar con todo lo que lleva esos tránsitos, ¿sí? Y luego ya estar sumergido para poder estar ahí, o sea, para poder, exactamente. ¿cómo decirlo sin que suene horrible? Porque en realidad el trabajo está muy bien hecho y mis palabras de pronto enlodan un poco el álbum, pero es como hundirse No, en no, su no, decir, propio, como sí, hundirse en su propio mugre, pues, y sí. salir de allí, ¿no? Y transitar por toda esa peste, por todo este muladar que es uno como humano y depurarse. Sentí que era una Claro, depuración. claro, Y totalmente, viene, porque además, perdóname, Umbra Pandemonium cierra con esa lírica para dejar este grávido fardo humano y devenir en múltiples naturalezas. Cierra ahí ese tema y vienen las guitarras de ese villancico, nuevamente cerrando ese número de esa segunda pauta. Entonces, claro, lo que dices es muy, muy y ese cierre es pertinente. increíble porque es como, y ese cierre es increíble porque es como si yo hubieses encontrado sosiego, ¿sí? Como si yo Ujú. hubieses encontrado como el reconocerse en medio de toda esa miseria, en medio de todo ese muladar humano que uno tiene, ¿no? Entonces a mí ese álbum me gustó muchísimo y me gusta mucho como todo lo que hay, todos los elementos simbólicos y todo lo que hay allí. Evidentemente la influencia está allí, pero es una influencia muy limpia y muy bien hecha porque hay elementos allí, o sea, hay una manera, hay muchas bandas o hay muchos proyectos que hemos visto que dicen como quería hacer un homenaje, quería traer una cosa y ahí a veces a uno le queda la sensación que es como que intentan traslapar esos sentires en su música y pierden un poco como la esencia de lo que musicalmente son, ¿no? Y aquí realmente el sello Totalmente. de Hitus está en todo el camino. Entre el primer grimorio y el segundo nos saltamos una cosa que es una glosa. Esta glosa que hace Aditus allí es como, yo lo llamo como un interludio para coger calma y otra vez tener impulso de lo que van a votar en esos momentos. No nos vamos a centrar en la glosa porque a nosotros nos gusta que la gente vaya y haga la tarea y también escuche lo que hay allí y se Sí, 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 sorprenda, sí, ¿sí? totalmente. Porque, Bueno, o sea, lo que puedo, perdóname, interrumpo acá, lo que puedo decir un poquitito de glosa es que hay una particularidad y es que fue como las primeras grabaciones, digamos, de Aditus, pero esto fue grabado en sala de ensayo con un sonido completamente analógico, es decir, con un cinta abierta, bueno, que esto se usaba en los años 80, 70 para grabar, para hacer grabaciones radiales y todo. El ritual también de tener la cinta, de ponerlo así en vivo y grabarlo con el sonido crudo, y esto salió en formato tape, se fue una edición independiente y se agotó. Así que bueno, eso fue lo que fue Glosa, para abreviar ya ahí a mí me encanta todo. porque cuenta la Perdón. perla, ¿cierto, Juan? Sí, Nos cuenta sí, la perla, nos dice, hicimos esta cosa maravillosa, extraña que no van a conseguir, porque ya se No acabó la, esta nunca la van a entonces, conseguir, sí, Cedito. nunca Sí, la mira, van a conseguir. acá sí, tengo lo que fue ese tape. hay que ir a hacerle un atraco a la casa de Erika y traerla. Sí, la verdad que bueno, son pequeñas joyitas ahí que quedan para la Esa posteridad, edición no me sé. parece súper Sí, bella, sí, qué bacano. sí, 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 fue un trabajo, la verdad, pues muy, muy chévere que logramos consolidar. Así que bueno, sí, sí, sí. Eh, Y nos encantó bueno, también esta idea del material también, de la seriedad que también implica esto. Y bueno, gracias al sello también que nos ha editado, porque es un sello independiente de acá de Argentina, que le gustó el proyecto y que ha visto, digamos, la evolución y que nos ha venido acompañando en todo este proceso. Despreciable realidad. Entonces, pues ha sido como la factibilidad de sacar material profesional, digámoslo así, CDs profesionales,
tener la posibilidad de llevarlo a otros lugares, ha estado el material en Francia, te puedo decir que en Alemania, obviamente contados, pero que se ha podido, digamos, llevar a otros, en Canadá también, bueno, El Salvador, me parece, México, Colombia, Uruguay, bueno, Chile también, varios lugares. Así que esa ha sido la prebenda de todo esto. Me gusta todo lo que estás contando. Después de toda esta cosa, o sea, por si les parece poco a las personas que están viendo esta entrevista, llega Ditus y hace un tercer grimorio, que además es un grimorio que no es un grimorio cansado, ¿no? No es como que saquemos esto para decir que estamos haciendo material y nos mantenemos activos, sino que es otra pieza que también tiene un proceso de Sí, preparación súper bacano. De allí me mata mucho el intro, o sea, el intro es como que te entra de una, obvio, es un intro para introducir, pero lo que hace es que te mueve las entrañas y este grimorio, Sectatus Blasfemia, me llamó mucho la atención, otra vez el elemento del fuego, pero además me llamó mucho la atención una canción en específico, en realidad me gustaron todas, ¿no? Pero hay una canción en específico que se llama La Transubstanciación Eucarística al Sanguinem, que si no estoy mal, eso es como cuando se convierte el vino, la no sé qué en vino y el cuerpo y la sangre en vino, y bueno, es la forma, todo este digamos, de hacer. proceso eucarístico religioso, pero la letra es una invitación, si no estoy mal yo, al reconocer esa naturaleza femenina, ¿sí? Conocer esa naturaleza femenina, de irrumpir con esa realidad Claro, eucarística. Quiero que hablemos específicamente. bueno, mira, este tema, justamente lo que dices es muy, muy, muy cierto y también es una invitación a la apostasía. Sectatus Blasfema habla de los seguidores de la blasfemia y es como la consolidación, una de las pautas, digamos, dentro de toda esta gran investigación del ocultismo es que, bueno, que hay una negación de la religión, hay una negación de Cristo, para que puedas, digamos, estar eh, hábil para ser poseído o para formar parte, digamos, de esta gran legión demoníaca, por decirlo así. Y es la negación de Cristo. Entonces, este tema habla específicamente de eso, habla de Moloch, eh, siempre se mencionan algunas pautas ahí, pero también está ese vertiente femenino, ciertamente ahí marcado con esta dinámica de la sangre y de ese Cordero de Dios que en realidad eh, es más una sentencia a la sumisión que otra cosa. Entonces, este tema es una apostasía totalmente. Y bueno, está el video, que fue nuestro más reciente video. Cada grimorio también tiene su respectivo video. Es como una gran sumatoria, porque como te digo, esto es una gran apuesta audiovisual y estética iba a decir religiosa, nada que ver, ritualística. Montaban otra secta ahí, Me gusta ritualística. porque estás diciendo como, bueno, y esto es la apostasía, pero este es un ritual religioso y ¡pum! Ahí nos van a coger todos. No, no, nada que ver. No, no, no es, sí, pero bueno, es esa gran apuesta. Y bueno, este tercer grimorio apela a eso. Y hay una particularidad también en nuestro sonido, quizás que, bueno, metemos una parte medio doom ahí y en el himno a Satana. Hay unas alusiones también a poetas. Este es Carducci, un poeta italiano del siglo XIX. Y bueno, también hay una inclusión de otros tipos de idiomas, como el italiano, el latín. Se dice que el latín, bueno, es el lenguaje de los brujos. Por eso también esas alusiones permanentes al latín, que además es fantástico. Realmente siento que también mi recorrido acá a nivel musical y literario ha sido pues en ese descubrimiento de la belleza del latín y de estas lenguas muertas, entre comillas. Que bueno, de ahí nacen un montón de cosas fantásticas en la literatura. Sobre este tema, transubstanciación eucaristal Sí, sanguínea, hay algo muy importante que decir y es que tiene un video musical
bastante bien producido, con una línea narrativa muy completa, casi que cinematográfica, en donde se da a conocer pues una historia. Creo que pues no vale la pena describir un video cuando está disponible en YouTube y la gente lo puede ver. Es un video de 7 minutos y de donde lo primero que podemos ver pues es una serie de textos abismales, que desde luego llevan la mente por estos conocimientos. Entonces, vale la pena conocer este video porque allí sí que se puede evidenciar cómo es ese sumergirse en la oscuridad total. Alguna vez, hace varios años, me ocurrió algo muy particular y era que caminando cerca del cementerio central con un familiar, él me dijo, huele a brujería. Y como huele a brujería, ¿a qué huele la brujería? Dice, huele como a mortecina, huele como a tabaco, huele como a fluidos, huele como a muchas cosas malucas que huelen todas al mismo tiempo. Bueno, pues creo que justamente a esto huele, pero no solo se puede oler desde los sentidos espirituales. Me atrevo a decir también que este tercer grimorio que ustedes han mencionado, que es el Sectatus Blasphema, desde mi punto de vista es el grimorio del origen del mal. ¿Y por qué es el origen del mal? Porque comienza con Semen Diaboli. Es un intro, indudablemente, pero que ya nos va dando unas cuantas pistas, ¿no? Eh, una de las cosas que quería comentar y al mismo tiempo preguntar es que claro, Erika hace referencia y alusión a la apostasía y a la negación de la religión, pero ese, digamos, ese anticristianismo no es el eje central de Aditus. No. El eje central de Aditus es la oscuridad misma y es el ritual mismo. No depende de ese estar todo el tiempo negando a la iglesia para reconocerse a sí mismo. Y a mí eso me parece un gran valor, me parece que le da autonomía a la banda, Erika. Sí, me parece muy chévere lo que dices, muy puntual. Yo viví en alguna época, hace muchos años, detrás del cementerio central, en una casa muy vieja y era muy tétrica, era terriblemente tétrica porque se filtraban aguas del cementerio a esa casa. Estaba pegada a la pared contra el cementerio, era impresionante esa casa y bueno, fue fantasía para mí para sacar historias y cosas muy mágicas ahí también. Pero bueno, esta colación de lo que mencionabas de a qué huele la brujería y es eso, y es toda esa confluencia de elementos. Ese video sí, muy cinematográfico, la verdad que lo hicimos con una productora, llevó tiempo, nos costó, lo sacamos con las uñas, pero salió finalmente. Eh, y bueno, volviendo a lo que dices ahora, me gusta mucho lo que mencionas porque en realidad eh, no es hablar de Satanás en sí, no es hablar tampoco de una postura anticristiana, antirreligiosa, por supuesto, pero hablamos del ritual y de lo que esto consiste en una imaginería medieval, digámoslo así, ocultista. Y ese es el recorrido. Y también en esa búsqueda de la oscuridad. Yo creo que es algo muy importante que en el black metal justamente llegar a ese punto implica una evolución muy profunda y un conocimiento muy profundo de lo que significa estar inmerso en, en- en un hueco donde no encuentra salida, donde todo parece ir hacia más adentro, ¿me entendés? Entonces creo que este es el verdadero camino y el verdadero recorrido que pasa, porque en realidad, por ejemplo, Dante lo menciona cuando empieza en la Divina Comedia, en algún momento me perdí en esa selva oscura y perdí mi camino y estoy en una selva oscura andando y es cuando empieza a sumergirse justamente hacia ese limbo y hacia ese descenso al infierno. Entonces,
Creo que básicamente es un recorrido del infierno dantesco un poco y muy personal, ciertamente. Hay una particularidad en Aditus también, y es esa cercanía por los Andes, esa cercanía por la montaña latinoamericana, por las culturas latinoamericanas que son transversales a todas estas tradiciones ocultistas que, entre otras cosas, son propias. Ujú. Y por eso me parece tan importante que no exista esa codependencia de la iglesia misma, porque es contraproducente, sino que toma esos elementos colombianos, ecuatorianos, bolivianos, argentinos, que por más diferencias que haya, son propios, son innatos, son perennes en cada uno de nosotros y que indudablemente ahí están, son esas tradiciones que vienen del campo, que vienen de la ruralidad Sí, y que total. penetran las ciudades. Claro, y esa ha sido la búsqueda también en cuanto al sonido y lo que mencionas. Por ejemplo, mis compañeros de banda, pues tienen sus propias influencias, han dejado su propio registro también acá sonoro y cultural. Y bueno, creo que es eso, es esa apuesta, digamos, por esa ruralidad y por ese ser latinoamericano en realidad, porque no es ir y hacer, bueno, estamos haciendo MGLA o estamos haciendo UADA o estamos haciendo una versión de, sino que es una identidad propia y una particularidad que es enteramente de acá, total, total. Mm. Sobre eso también me gustaría mencionar o más bien preguntarte algo. Hablaste de, sí, de la impronta que han puesto los demás miembros de la banda, que entre otras cosas quiero destacar el trabajo de baterías. Parece delicioso el trabajo de baterías, la manera en que se juega el redoblante y lo elocuente que es. Me encantaría que él, bueno, oiga este comentario. Sí, lo Pero creo escuchará seguramente. que sobre ello, el metal, o más específicamente el black metal argentino, no es demasiado prolífico, pero es muy especial. Mencionaré algunas bandas, por ejemplo, Espiritismo, no sé qué tanto te puedan gustar o qué tanto las conozcas, Sí, Espiritismo es un o buen proyecto. los Males del Mundo, que actualmente también están generando muchísimas reacciones. Sí, sí, creo que es un buen sonido, pero pienso que es un sonido que es netamente europeo. No, no lo veo tan emparentado con el sonido. Es un trabajo muy cohesionado. Creo que sí generó mucho impacto, digamos, en el under de acá. Pero creo que es un sonido que este es un disco que está producido en Europa, finalmente. Entonces, es Ujú, para un ujú. oído europeo. Es diferente. Es Espiritismo diferente. es un gran proyecto y yo pienso que viene como de un gran círculo que estamos hablando de un proyecto anterior, que es Yeburael, por ejemplo. Bueno, Scarlett hablaba de Pánicos, que básicamente comparten a veces hasta los mismos integrantes un poco. Está Nox en las guitarras, bueno, le da una impronta impresionante a ese proyecto, ciertamente con las líricas y bueno, creo que en parte sigue esta idea de Yaburael y este registro que este proyecto básicamente montó en su momento. Yehural Bueno, es increíble. sí, es muy bueno, Contemptor en Sí. esas voces y es impresionante esa apuesta, además que él también se dedicó al satanismo muy seriamente, lo Ujú. estudió y creo que escribió un libro, si mal no estoy. Eh, Dice que está inspirado por una entidad llamada Saskia, con varias S ahí. Así que sí, es un proyecto muy interesante realmente. Y hay otros proyectos también, hay otros proyectos fantásticos. Hay un black neoclásico que me encanta y que- del que soy muy fan, que es Natco Blood o Flor Ujú. Nocturna, creo que en alemán. Y la verdad que es un One Man Project y la verdad que este muchacho es impresionante en su música de contrapunto y cómo mete esas baterías y cómo hace ese aporte musical tan enriquecedor, es impresionante. Y por ese mismo corte también, que es una banda más o menos reciente, está Ignis Gehenalis, Sí, que sí, sí. también es un proyecto One Man Project, que es muy interesante también, y también neoclásico, y que bueno, pienso que tienen un sonido más tipo pared, como así, es todo el tiempo pa, 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 pa,
pero las melodías marcan ciertas diferencias. Entonces, no, hay muchos proyectos muy interesantes. Hacia el lado de Misiones está Nahash, que tiene también otro sonido muy distinto. Eh, Así que en todas las provincias yo creo que tú puedes ir encontrando estos rezagos del black, y que realmente cada uno tiene su impronta muy particular. Eh, Me Algunos con gusta más mucho, tendencias, sí, perdóname. no, está bien, que decía que algunos con más tendencias al europeo, quizás otros más compenetrados con los sonidos de acá, pero bueno, sí, hay una riqueza enorme. Hay que ir mirando. Lo que pasa es que de Argentina estamos muy lejos y casi no se conoce mucho más del voz a voz y bueno, frente al panorama que hay en Colombia de bandas es muy pequeño acá, ¿no? Sí, y siento que es muy hermético. La escena Sí, argentina tiende puede a ser ser. muy hermética. Es casi que un inner circle en sí Sí, misma. sí. Puede ser perfectamente. Tienes razón ahí. Coincido con eso. De allí había escuchado una banda que ahora la persona con quien la conocí está en España que se llamaba como Nemoris, que también hace como un black, pero es de hace mucho tiempo y No, no me suena realmente. hay una reflexión que me queda, digamos, de todo lo que hemos visto en el trasegar de estos grimorios y en las raíces de voz, de Boyacá, del estar en Argentina y demás, y es definitivamente la riqueza musical que hay es muy grande y la armonía y los elementos propios que tiene Aditus logran generar como ese sello de lo que es realmente la banda. Y Aditus no les, o sea, Aditus confluyen varios elementos musicales de diferentes influencias, sean literarias, sean pictóricas, pero uno entiende que Aditus tiene su sello propio. Entonces, creo que esa es una de las cosas que a nosotros nos gustó mucho en este conocer Aditus, porque no, aunque vimos que habían como grandes influencias y cosas allí, no nos sonó a otra cosa, sino nos Exacto. sonó a lo que es Aditus. Entonces, eh, vimos allí como una cosa que, o sea, cuando tú dices, es que en Colombia hay mucha oferta musical y demás. Hay momentos en que uno escucha tantas cosas que uno dice, la capacidad que uno tiene de sorprenderse va disminuyendo, ¿sí? Y el grado de pronto de fascinación o de que algo lo enganche, le cuesta un poquito más, no porque uno sea un experto musical, sino porque ya uno va depurando un poquito más las cosas que le van gustando, ¿no? Y pues nos ha pasado con Aditos que desde el inicio del primer Grimorio hasta ahora, pues todo lo que hemos escuchado nos parece muy bacano. Esa riqueza musical la van a ver todos ustedes cuando estén explorando los trabajos de Aditus en todas sus redes. La van a ver todos ustedes en sus videos musicales e incluso en lo gráfico y en lo visual que hay en sus trabajos, que es un tema muy simbólico que no queremos ahondar porque al final es subestimar un poco a las personas que nos siguen en el metalero Es y verdad. pues darles Tienes razón. también la oportunidad de que ellos vayan allá y hagan sus propias interpelaciones e interpreten este trabajo. Quisiera, Eri, de pronto que le contaras a la gente en dónde encuentran Aditus, dónde encuentran mercancía de Aditus, qué se viene con Aditus y pues nada, la invitación a que todos los que siguen al metalero pues vayan allá y escuchen Aditus y se empapen de toda esta riqueza musical. Bueno, mira, Aditus lo pueden encontrar en redes. En realidad no somos tanto de redes, pero sí, bueno, estamos inmersos ahí, es inevitable si querés llegar como a otro tipo de público y eso. Por Facebook, aunque Facebook ya es como para la gente mayor, como uno, así que los viejos. Estamos en Instagram. Aparecemos ahí con nuestras publicaciones y bueno, por ahí pueden encontrar el merchandising de la banda. Hemos sacado tanto remeras, parches, buzos, eh, muy particulares con cada grimorio, por ejemplo, con las imágenes de cada grimorio. Y bueno, están los discos disponibles eh, en la zona de Argentina. Eh, por ahí hablábamos de los envíos, que es un poco complicado. La aduana lamentablemente es un embole y puede salir en realidad más caro y quizás no sea tan redituable a menos que pues haya gente o haya un pedido grande, digamos,
o haya gente que viaje como al lugar de destino, como hablábamos de Colombia, por ejemplo, un momento. Pero se puede hacer, por supuesto, puede hacer y se puede hacer la indagación, quizás por no el correo oficial se pueda hacer un envío más económico quizás, o qué sé yo. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, lo que se viene ahorita, estamos nosotros en proceso de hacer la grabación de nuestro cuarto disco. Eh, con este cuarto disco, nuestro baterista, que justamente lo mencionabas ahí, hace la cierre de su ciclo con nosotros, con Aditus, bueno, por temas personales. Y se suma a este proyecto Lord Morty, quien nos va a estar acompañando a partir del quinto disco en adelante con Aditus en las baterías. El line-up sigue, bueno, con los que estamos en cuerdas, Lord Junkel en la guitarra y Lord L en el bajo. Y bueno, estamos con ese propósito de sacar este cuarto disco y ya con miras en el quinto, que cada vez, bueno, va sumando como una solidez y una evolución bueno, yo creo que es pertinente para poder cerrar este proyecto como se debe. Eh, Probablemente arranquemos en junio nuevamente con los shows en vivo. eh, y bueno, acá sigue este proyecto adelante. Esperamos que ustedes, bueno, escuchen, se introduzcan, se metan, se empapen un poco de todo esto. Y que bueno, como decía Juan, no hay como límites ni fronteras. Estamos unidos, básicamente, sea colombiano, no hay una bandera como específica eh, que nos defina, pero sí latinoamericanos. Y aguante, aguante ser de acá y estar en este lugar, 100%. Pues a ti, Erika, gracias por la generosidad, por el tiempo, por permitirte y permitirnos conocer todas estas expresiones artísticas con Aditus, un proyecto maravilloso que vale muchísimo la pena y al cual desde aquí, desde Metalero Press, le estaremos haciendo duro seguimiento. A ti un saludo enorme, cuernos arriba, a Marcela como siempre también, y a ustedes, metaleros, pues los esperamos nuevamente firmes aquí en el canal.